Vídeo número 62. Para el 6 de noviembre del 2024. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El nombre Pedro. ¿Qué está ocurriendo aquí? Dios está utilizando a un inconverso, pero que está preocupado por conocer al verdadero Dios, para conducir a un converso. O sea, el verdadero varón de Dios debe reconocer cuando la invitación viene de Dios, aunque el instrumento que el Señor utilice no parezca siervo de Él. Adelante, profe. Este punto es profundo y revela algo esencial sobre cómo Dios puede trabajar en formas inesperadas. Al ver a Dios instruyendo a Cornelio para que busque a Pedro, encontramos un principio clave. Dios puede usar a personas fuera de su pueblo visible para cumplir sus propósitos y alcanzar a aquellos que ya están en su obra. Reflexión sobre el llamado de Cornelio a Pedro. La instrucción de Dios a Cornelio en el versículo 5 es clara y directa. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí, Dios está tomando la iniciativa, y aunque Cornelio no es parte del pueblo judío ni de la iglesia cristiana, está guiándolo para buscar a Pedro, un apóstol de Cristo. Este detalle nos enseña que, 1. Dios dirige a los sinceros buscadores hacia la verdad. Cornelio está genuinamente buscando a Dios, y Dios lo lleva a la fuente de su mensaje, en este caso a Pedro. 2. La obra de Dios trasciende las fronteras culturales y religiosas. Aunque Cornelio no pertenece al grupo visible del pueblo de Dios, su deseo de conocer la verdad y su devoción lo colocan en una posición en la que Dios decide obrar a través de él. 3. Dios desafía las expectativas de sus siervos. Pedro, un apóstol judío, aún no entiende completamente que el mensaje del Evangelio es para todas las naciones. Esta experiencia, que comienza con la visita de los hombres de Cornelio, será clave para que Pedro comprenda que Dios no hace acepción de personas. Dios usa instrumentos sorpresivos. Este episodio desafía nuestras nociones sobre quién puede o no ser instrumento de Dios. Cornelio, visto como un inconverso por la iglesia, recibe la instrucción directa de enviar a buscar a un discípulo de Cristo. Para los creyentes, esto es un recordatorio de que Dios puede usar cualquier medio y cualquier persona para guiar y fortalecer a sus siervos. El verdadero siervo de Dios, entonces, debe estar dispuesto a discernir la voz de Dios, incluso en situaciones y personas que tal vez no parecen encajar en nuestras expectativas. Aplicación para hoy. En el contexto actual, donde la tecnología, la diversidad cultural y la variedad de pensamientos están presentes, este pasaje nos anima a estar atentos a la voz de Dios, sin juzgar rápidamente el instrumento o el medio que Él pueda utilizar. A veces, los mensajes y las invitaciones vienen de lugares y personas inesperadas, y puede ser Dios guiándonos, tal como guió a Cornelio y a Pedro en este momento crucial. Continuamos con el análisis de los siguientes versículos. Qué lindo es estudiar la Biblia versículo por versículo. Vamos entonces a trabajar en el siguiente bloque, profe. Adelante con el bosquejo, sigamos desarrollándolo.
Amén, Maestro José. Es una gran bendición poder sumergirnos en la palabra de Dios de forma detallada y cuidadosa. Sigamos entonces con el bosquejo y el desarrollo de los siguientes versículos de Hechos 10. Para este segundo bloque, propongo el siguiente esquema. Bosquejo para el segundo bloque, Hechos 10, 7-16. 1. La obediencia de Cornelio, versículos 7-8. Descripción de la pronta respuesta de Cornelio. Reflexión sobre su disposición para seguir la instrucción divina. 2. La visión de Pedro, versículos 9-16. Contexto de la visión. Pedro ora en la azotea. Descripción de la visión. El lienzo con animales impuros. La instrucción de Dios. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Reflexión sobre la apertura de la gracia de Dios a los gentiles. 3. Aplicaciones prácticas. Cómo la obediencia de Cornelio y la apertura de Pedro son ejemplos de disposición a la voluntad de Dios. Lección sobre la eliminación de barreras culturales y personales. Empecemos entonces con la obediencia de Cornelio en los versículos 7-8 y luego avanzamos a la visión de Pedro. ¿Listo para continuar? Queremos dejar claro la observación de que este relato tiene un sujeto principal. Y el sujeto principal en este relato es el hombre. Ninguna otra cosa creada por Dios puede ocupar el plano principal del capítulo 10. El capítulo 10 está dedicado al hombre, sobre todo al hombre no judío, o sea, no perteneciente al pueblo de Dios. No se está hablando aquí de ninguna otra cosa. Se está hablando de los gentiles. El hombre no seguidor visible, no comprometido públicamente con un así dice Jehová. Este es el sujeto principal de este relato. Por amor de Dios, no cometamos los errores que se han cometido a través de los años de la era cristiana cuando se estudia Hechos capítulo 10. Adelante, profe. Excelente observación, Maestro José. La centralidad del ser humano, en especial el gentil, como el foco del capítulo 10 de Hechos, es esencial para comprender el mensaje transformador de este pasaje. Aquí Dios nos muestra cómo su amor y su plan de salvación no tienen límites ni barreras étnicas, culturales o religiosas. El enfoque en el hombre gentil, Cornelio en este caso, nos permite ver el inicio de una apertura radical de la comunidad de creyentes, que ahora abarcará a personas de toda nación y cultura. En este capítulo, el Espíritu Santo está mostrando que el amor de Dios alcanza a todos. Cornelio representa a aquellos que están fuera del pueblo de Dios, en términos de la tradición judía, pero cuya sinceridad y búsqueda de Dios los convierte en recipientes de su gracia. Este énfasis en el gentilezo es fundamental para entender el propósito de Hechos 10, ya que es en este pasaje que el Evangelio rompe la última barrera étnica significativa de la época, la que separa a los judíos de los gentiles. Continuemos entonces con el análisis de este segundo bloque de Hechos 10, recordando siempre que el mensaje está dedicado al hombre gentil, al buscador de Dios más allá de las fronteras visibles del pueblo elegido. Adelante, profe. Dejando esto claro, desarrollemos el bosquejo presentado. Adelante.
Claro, Maestro José, vamos a continuar desarrollando el bosquejo. Ya hemos dejado claro el punto de que el capítulo 10 de Hechos se centra principalmente en el hombre gentil y cómo Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, está abriendo las puertas de su reino para todos, no solo para los judíos. Siguiendo el esquema propuesto, vamos a ver los siguientes puntos que ayudan a profundizar en la comprensión del mensaje del capítulo. La preparación de Cornelio y su búsqueda sincera, versículos 1-8. En los primeros versículos del capítulo, vemos cómo Cornelio, un centurión romano, es descrito como un hombre piadoso, generoso y devoto. Aunque no es judío, temía a Dios y buscaba vivir de acuerdo con lo que entendía de él. Este perfil es significativo porque muestra que, aunque no pertenecía al pueblo de Israel, Cornelio tenía un corazón dispuesto a ser transformado por Dios. Aplicación. Este pasaje nos enseña que Dios ve más allá de las etiquetas religiosas o étnicas. No importa de dónde venimos. Lo importante es el corazón dispuesto a escuchar y responder al llamado de Dios. ¿Cómo buscamos a Dios en nuestra vida diaria? 2. El papel del ángel y el mensaje divino. Versículos 9-23. Cuando el ángel se aparece a Cornelio, le da instrucciones claras. Enviar a los hombres a Jope a buscar a Pedro. Este es un punto clave porque Dios está guiando a Cornelio a un paso más allá en su entendimiento, preparándolo para una revelación más profunda. Al mismo tiempo, Dios también está preparando a Pedro para este encuentro, mostrándole la visión que lo llevará a romper con los prejuicios sobre los gentiles. Aplicación. Aquí vemos que el plan de salvación de Dios es muy intencional. Él no solo actúa en el corazón de Cornelio, sino también en la vida de Pedro, mostrando que Dios quiere una unidad espiritual entre todos los creyentes, sin distinción de raza o cultura. La obediencia y la reunión de Pedro con Cornelio, versículos 33. Pedro, a pesar de sus dudas y prejuicios, obedece la visión de Dios y se dirige a la casa de Cornelio. Al llegar, Pedro entra en la casa del centurión, un acto significativo que muestra que ya no ve a los gentiles como impuros. La obediencia de Pedro es crucial para que se lleve a cabo la revelación del Evangelio para los gentiles. Aplicación. Este acto de obediencia de Pedro, que supera sus propios prejuicios, nos muestra que cuando Dios nos llama a algo, debemos estar dispuestos a obedecer sin reservas. A veces, nuestra obediencia puede implicar abandonar nuestras propias ideas y aceptar las instrucciones de Dios. La proclamación del Evangelio y la transformación, versículos 34-48. Al reunirse con Cornelio y su familia, Pedro les predica el Evangelio, anunciando que Jesús es el Salvador de todos, no solo de los judíos. La muestra del Espíritu Santo derramado sobre los gentiles es una confirmación de que Dios los acepta tal como son, lo que demuestra que la salvación está abierta para todos. Amén. Aplicación. Este es un momento trascendental en la historia de la Iglesia. La conversión de los gentiles marca un antes y un después. Nos recuerda que todos necesitamos la gracia de Cristo y que la misión de la Iglesia es compartir ese mensaje sin discriminación. Conclusión. El capítulo 10 de Hechos es un mensaje poderoso de inclusión. Nos recuerda que el Evangelio no tiene fronteras y que Dios se dirige tanto a los que ya se consideran parte de su pueblo como a aquellos que aún están afuera, pero que buscan sinceramente la verdad. Cada uno de nosotros, sin importar nuestra historia o nuestras raíces, tiene un lugar en el plan de salvación de Dios. Estamos siendo instrumentos de Dios para llevar su mensaje de amor y salvación a todos, sin importar su origen, raza o religión. Estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, desafiando nuestros prejuicios y abriendo nuestros corazones a los demás. Ahora que hemos analizado y desarrollado este bloque, podemos continuar con el siguiente paso de nuestro estudio, profundizando aún más en los puntos clave. Adelante, maestro. Quiero que notemos, antes de pasar al siguiente bloque, lo que es la obediencia a la voz de Dios. Cornelio, no siendo seguidor público de Dios, obedece versículos 7 y 8. Pedro, siendo un seguidor de Dios, consulta para verificar que la invitación
En efecto, viene por parte de Dios y relaciona lo ocurrido en la azotea con lo que ocurre ahora en la puerta. Y se percata de quién estaba hablando el Señor cuando le habló en la azotea. Adelante, profe. Excelente observación, maestro José. Este es un punto clave en el relato. La obediencia a la voz de Dios es fundamental para que se lleve a cabo su voluntad. Y aquí encontramos dos actitudes de obediencia contrastantes, pero complementarias. 1. La obediencia de Cornelio, versículos 7-8. Cornelio, aunque no era parte del pueblo de Dios, actuó con fe y obedeció la instrucción que recibió del ángel. El mensaje era claro: enviar a los hombres a Jope para traer a Simón Pedro. Cornelio no dudó en obedecer y lo hizo inmediatamente, lo cual demuestra que estaba dispuesto a escuchar y actuar según las indicaciones que Dios le dio, aunque aún no entendiera completamente lo que estaba sucediendo. Él no cuestionó, no pidió confirmación adicional, obedeció con prontitud. Aplicación. Esto nos enseña que la obediencia de corazón, incluso cuando no entendemos completamente, es lo que Dios espera de nosotros. Muchas veces la obediencia precede a la comprensión, y es en la obediencia donde Dios puede guiarnos a su propósito. 2. La obediencia de Pedro, versículos 9-16. Por otro lado, Pedro, quien ya era un seguidor público de Dios, tiene una experiencia más compleja. Aunque había recibido una visión directa del cielo, la visión de los animales impuros, él no entendió de inmediato lo que significaba. Pedro consulta con Dios, muestra prudencia y humildad y espera la confirmación divina. En el versículo 19, cuando el Espíritu le habla y le dice que vaya con los hombres que llegaron a buscarlo, Pedro se percata de que la visión de la azotea y lo que sucedía ahora en la puerta están conectados, lo que le permite entender que la invitación de ir a la casa de Cornelio es, en efecto, de parte de Dios. Aplicación. Este contraste entre Cornelio y Pedro nos da una lección valiosa sobre la obediencia. Cornelio, al no ser un judío, se presenta como un modelo de obediencia simple, sin complicaciones, mientras que Pedro, un líder espiritual, nos muestra que incluso los que ya siguen a Dios a veces necesitan tomar un momento para consultar con Dios, especialmente cuando lo que Él nos pide desafía nuestras creencias previas. La clave es que ambos obedecen, pero de maneras que nos enseñan a confiar plenamente en la guía de Dios, aunque sea en momentos de incertidumbre. Reflexión final. La obediencia es esencial y Dios está dispuesto a guiarnos en todo momento, ya sea que tengamos la certeza de que es su voluntad como Cornelio, o necesitemos tiempo para consultar con Él como Pedro. El llamado de Dios nunca está condicionado por el estatus o conocimiento previo, sino por un corazón dispuesto a escuchar y actuar conforme a su voluntad. La historia de estos dos personajes nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a obedecer a la voz de Dios, tanto en momentos de claridad como de duda? ¿Sabemos consultar a Dios cuando no entendemos completamente su dirección? Ahora que hemos analizado este punto, podemos continuar desarrollando el próximo bloque del estudio. Adelante, maestro José. Estoy apurado por desarrollar lo que ocurre después del versículo 16. Miren el versículo 17 en adelante. Dice: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu:
3 hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel a hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hasta aquí esta sección o esta parte. Y antes de pasarle la palabra al profe, quiero que leamos el versículo 27 y 27, 28 y 29 en por lo menos 3 versiones diferentes, para que comprendamos qué es lo que está ocurriendo. En la versión que yo tengo dice: hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o inmundo. Quiero ver estos 3 versículos.